De sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al radar de los barrios este 26 de septiembre. Iniciamos cuando son las 10:03 de la mañana. Hoy vamos a tocar dos importantes instrumentos jurídicos que uno es importante porque trae consigo la posibilidad que se ha dado a través de la resolución 109, como ha sido presentada por el fiscal general de la República, y en este caso ha sido también, ha circulado muchísimo en las redes sociales esta resolución 109, que permite a los ciudadanos la posibilidad de grabar en las alcabalas, sean móviles o fijas, y que ningún funcionario de la seguridad puede quitarle el teléfono a ningún ciudadano que se sienta afectado y que esté grabando en estos momentos alguna situación de abuso, o por el contrario, que esté grabando en algún momento porque se esté generando Muy buenos días, retomamos el contacto con los estudios después de haber perdido nuestra comunicación. Decía que hoy vamos a estar tocando dos temas importantes. Uno tiene que ver con la resolución 109 presentada por el fiscal general de la República, y quien en esta resolución específicamente se le otorga a los ciudadanos la libertad de poder grabar y registrar los procedimientos que se estén dando en alcabalas fijas o móviles. Por su parte, ningún funcionario policial puede retirarle o exigirle que dejen de hacerlo o, por el contrario, solicitarle, quitarle, o en este caso decomisarle su teléfono o el aparato con que lo esté grabando. Eso es una resolución que, a mi modo de ver, es una opinión muy personal, ha traído bastante, inclusive, confusión, y en este caso
sería importante lo que vamos a conversar al respecto, porque nos está acompañando el abogado Juan Carlos Vidal, quien no solamente es abogado, sino un experto en el derecho ciudadano, porque es ex concejal del municipio Sucre y profesor específicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Otro tema que vamos a estar conversando con él, y vamos a aprovechar su conocimiento y amplio formación en el área de las ordenanzas, tiene que ver con la reforma de la ordenanza de convivencia que se llevó a cabo la primera semana de septiembre en el municipio Sucre, y que trajo consigo inclusive bastante preocupación, específicamente en su artículo número 14, que se refiere a la solicitud o a multar a los ciudadanos en este municipio que obstaculicen la vía. Eso pudiera interpretarse como una manera de prohibir o cercenar el derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución. Ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Juan Carlos, gusto saludarte, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. ¿Con cuál de los dos temas quisieras iniciar? Además que, bueno, te vamos a dar el privilegio de que los escojas, y también, por supuesto, porque vamos a tener todo el programa contigo en esta mañana y eres un gran conocedor de estos instrumentos, pero sobre todo de la participación ciudadana y cuánto afecta o cuánto puede traer soluciones estos dos instrumentos legales o jurídicos, pues. Muchísimas gracias, estimada Ingrid, muy buenos días, muy amable tu presentación, muy gentil, muy generosa. Bueno, para mí nuevamente pues un honor y un placer estar compartiendo los micrófonos de Radio Caracas Radio, de RCR, a través de esa tribuna ciudadana ya de tanto prestigio y de tanta trayectoria como es el Radar de los Barrios, ¿no? Y como bien dicen en la presentación, pues no, promoviendo la participación ciudadana sin colores políticos, porque la polarización es una trampa. Algo parecido pudiéramos decir en este caso que estamos planteando. Tenemos dos instrumentos legales, como bien los decías, de distintas jerarquías. Uno es una ordenanza municipal. Para quienes nos escuchan, ordenanza es una ley local, ¿no? Es una ley municipal. Y la otra es una resolución que, aunque de menor jerarquía legal, tiene alcance nacional, es decir, en todo el territorio de la República. En el caso de la ordenanza, de la reforma de ordenanza de convivencia ciudadana, emanada del Poder Legislativo, es decir, del Consejo Municipal del municipio Sucre, aquí en Petare, en la Gran Caracas Mirandina, y en el caso de la resolución es emanada de manera conjunta de dos ministerios, del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dos instrumentos interesantes para conversarlos a la luz del espíritu del programa, sin colores políticos, tratando siempre de la manera de la manera, digamos, más objetiva. Así es. Llegar a la y educativa, Juan y Carlos. Educativa y formativa, Totalmente. llegar a la verdad. Si quieres, bueno, respetando un poco la presentación que tú has hecho, que primero hablaste de la resolución 109 y después de la ordenanza, si quieres podemos conversar primero sobre la resolución. Bueno, interesante, Juan. Te preguntaría qué aspectos positivos tiene esta resolución, que ha sido inclusive muy noticiosa, además que creo que viene empujada desde la necesidad de unos ciudadanos, Juan Carlos, que se han ido defendiendo de algunos atropellos, abusos y excesos que se han cometido por algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, y en ese orden el ciudadano ha utilizado una herramienta como su celular para dejar allí grabadas las inocultables evidencias de abusos que se han cometido en el ejercicio de funciones policiales. ¿Qué trae de positivo? Bueno, fíjate, en principio comentarte algo, ¿no? Yo hace más o menos 25 años, cuando estudié Derecho en las aulas de la Universidad Central de Venezuela, escuché algo en clase en el primer año de la carrera que aquello me quedó en la memoria y que hoy le repito a mis alumnos en la universidad. El profesor de Introducción al Derecho, el doctor René Molina Galicia, nos decía que la ley tiene que ser un hábil jinete
que cabalgue sobre la realidad sociológica de los tiempos, ¿no? Es decir, la ley es un jinete, como esos que vemos en las carreras quizás de caballo, que si no logra adaptarse, que si no logra cabalgar sobre la realidad que se está viviendo, la ley se cae del caballo y muere y no cumple su objetivo, ¿no? Que es ordenar las relaciones de los seres humanos. Esta resolución ministerial conjunta 109 de fecha 7 de septiembre es justamente una ley, digamos, bajo el ropaje de resolución, pero al fin y al cabo es una ley, es un instrumento jurídico que trata de obedecer, de regular a una realidad sociológica. ¿Cuál es la realidad sociológica? Tú lo acabas de describir muy acertadamente. Los excesos y los abusos policiales masificados que se estaban generando en todo el territorio de la República. Usted iba por una autopista, y esto se ha documentado mucho, por cierto, cualquier escucha puede dar fe de ello. Usted iba por cualquier arteria vial del país y si veían, si era un muchacho, digamos, solo, ¿no?, joven, con pocos años de experiencia en el manejo, o si por el contrario es una persona bastante mayor, era un flanco fácil de que fuera detenido, parado, abordado por funcionarios policiales. Entonces, cuando usted veía el procedimiento, dos funcionarios en una moto civil, sin identificación oficial, con la identificación tapada y tal, entonces ya lo paraban y ya allí era fácil presumir o pronosticar que podía producirse un procedimiento policial irregular, anormal. Entonces esta resolución nos parece acertada, nos parece conveniente, nos parece que cumple aquel mandato del hábil jinete que trata de ordenar una irregularidad que se estaba masificando. El hecho de que usted pueda, como ciudadano, grabar el procedimiento policial le da transparencia, le da rigurosidad legal al propio procedimiento. Si el funcionario policial, en efecto, está cumpliendo de manera cabal, de manera legal, de manera objetiva y de manera justa el procedimiento policial, él debe ser el primer interesado en dejarse grabar, ¿no? Totalmente de acuerdo. De manera que nosotros vemos, un poco como ciudadanos, pero además como persona interesada en las leyes y como persona interesada en la participación ciudadana, vemos profundamente positivo la creación, la entrada en vigencia de esta resolución, que además, por ser órganos militares, Ministerio de la Defensa y órganos policiales, Interior, Justicia y Paz, pues emana de, digamos, los despachos administrativos correspondientes, legales, pero que además después recibe un espaldarazo institucional, como bien lo dices, de parte de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público. Eso es profundamente positivo. Nosotros lo aplaudimos, más allá de las claras y conocidas diferencias ideológicas o políticas Totalmente de acuerdo que contigo. podamos tener, porque no estamos renunciando, digamos, a nuestra postura crítica y opositora a cómo se llevan las cosas en el país, pero en este caso específico nos parece positiva y necesaria la resolución. Ahora bien, debe existir un equilibrio, ¿no? Debe existir una contención, porque el grabar los procedimientos policiales, el estar facultado hoy día como ciudadanos para grabar los procedimientos policiales, cosa que además atiende el principio consagrado en el artículo 49 de la Constitución, que es el debido proceso, ¿no? Como debido proceso, la posibilidad de que toda persona sea objeto, o sea sujeto, mejor dicho, de una administración de justicia transparente, de manera que esta resolución se inscribe en el 49 constitucional y nosotros lo vemos positivo. Ahora bien, ¿qué debe ocurrir ahora de parte de la ciudadanía? Y cuando conversábamos un poco previo al programa para que me hablabas de la importancia de tocar estos temas, que coincido contigo que son muy vigentes, ¿qué es importante ahora? Que la ciudadanía ponga de su parte, y la ciudadanía, los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte en dos sentidos, ¿no? Primero, es verdad, dando a conocer el instrumento, haciendo uso de él, pero haciendo un uso racional del instrumento. Totalmente, de acuerdo. Lo que no puede pasar ahora es que tú vayas por la calle caminando y un policía te dé los buenos días o te diga cómo está, ya tú inmediatamente empiezas en una actitud poco amigable a grabarlos. Hay que ser cuidadosos en eso, ¿no?
el ciudadano tiene ahora una herramienta, que es esta posibilidad legal, resolución 109 del 7 de septiembre, de poder grabar el procedimiento. Pero una cosa es poder grabar el procedimiento y otra cosa distinta es irrespetar a la autoridad, ¿no? Yo esto lo he hablado con mis hijos, tengo un hijo ya en edad, de mayoría de edad, que ya maneja, ya conduce vehículos, y le dije, si llega a ocurrirte eso, lo primero que tienes que tener es calma, y lo segundo que tienes que tener es mucha educación con el funcionario policial. O sea, grabar el procedimiento no supone, Ingrid, emplazar a la autoridad y respetarla, para decirlo en términos coloquiales, y discúlpeme la expresión, no supone malandrear al funcionario policial. Tú puedes perfectamente documentar audiovisualmente el procedimiento sin tener que faltar el respeto. ¿Por qué te comento esto? Porque así como hemos visto en las redes sociales y teníamos claramente la certeza de que en el país se estaba haciendo un uso indiscriminado de la fuerza a través de procedimientos policiales abusivos y violadores incluso de derechos fundamentales, así también hemos visto últimamente en las redes sociales como hay un señor al que le vienen a pedir la documentación de su vehículo y casi que se come vivo a los funcionarios, ¿no? Además él mismo grabando, él mismo documentando su propio error, ¿no? Exactamente, creo que allí has dado perfectamente lo que sería nuestro trabajo para analizarlo en el segundo segmento, Juan. Okay. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso vamos a hablar de cómo el ciudadano ha tomado este instrumento. Este instrumento no es para que se convierta ahora un ciudadano en el atropellador del funcionario policial. Por el contrario, este es un instrumento que le va a permitir a ambos, como bien lo ha manifestado el doctor Juan Carlos Vidal, documentar un procedimiento que sea que se cumpla el debido proceso. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso con más del Radar de los Barrios. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Nos acompaña, para quienes nos sintonizan a esta hora, el doctor Juan Carlos Vidal, quien es, además de abogado, exconcejal del municipio de Sucre, profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Un gran conocedor de estos instrumentos jurídicos y sobre todo la labor ciudadana cuando toca
enseñarle al ciudadano de qué se trata un artículo, de qué se trata una ley, que también te protege, pero no te permite ni te otorga el derecho de atropellar al funcionario policial. Y bien importante la metáfora que hacías, Juan, de el caballo como el jinete de la ley que no cumple con sus funciones y termina bajando ese jinete de ese caballo. Sí. Hay dos hechos importantes que los quiero tocar contigo, y uno tiene que ver con cuando unos ciudadanos hace unas semanas atrás grabaron un procedimiento en La Guaira, específicamente. Ellos estaban, además que ellos hicieron faltaron a la ley de tránsito porque giraron en una vía muy peligrosa, además, y son detenidos por los funcionarios. Empiezan a grabar, pero ellos hacen una grabación desde el momento de su conveniencia. Sí. Ellos empiezan a grabar desde lo que conviene, pero en ningún momento nombran en la documentación que ellos viraron en U y por eso son detenidos por los funcionarios en La Guaira. El funcionario, lamentablemente, también desconocedor de sus propios derechos y de sus propias facultades, golpea al que está grabando, al ciudadano que está grabando, y evidentemente perdiste tu derecho por ejercer la violencia. Totalmente. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que este instrumento permite y hay que aclarar las que no permite. Otro es el hecho que documentaste, que nombraste, que lo documentaba un señor que transporta alimentos, tenía su camión lleno de algunas, creemos que era el rubro era el alimento, y lo ven estacionado en un lugar donde no se podía estacionar. Además creo que no era su guía no tenía esa zona. Uh-huh. Y este ciudadano empieza a grabar al policía de una manera amedrentadora, empieza, como bien lo ha definido coloquialmente, a malandrear al policía, y estos policías, uno de ellos se pone nervioso, el otro conserva la calma, pero no aprovechan lo que el señor está grabando para dejar claro cuál es la facultad que tienen ellos para detener ese camión y hacer una inspección de rutina en sus papeles. Si usted no tiene nada, usted puede seguir su ruta sin ningún problema, además que estaba como fuera de la ruta que tenía la guía. De manera que esto tiene que corregirse, estos detalles, que un valioso instrumento no se vaya a convertir en el tiempo en un generador de conflictos de escala mayor entre los cuerpos de seguridad del Estado, las policías o los militares, y se convierta en un toma y dame o en una confrontación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad ejerciendo. Creo que aquí hay dos cosas importantes que debemos buscar cómo hacerla saber hoy, Juan, y tiene que ver con la necesaria educación del funcionario policial. Tenemos unos muchachos en las vías uniformados, pero muy poco formados. Sí. Y tenemos unos ciudadanos que también, hasteados de tanto abuso, ahora constituyen esta ley como que, bueno, yo te grabo y tú no me puedes parar, tú no me puedes hacer nada, tú tienes prohibido pararme, tú no me puedes detener porque yo puedo circular libremente. No, el funcionario policial tiene el derecho de inclusive hacer una inspección de rutina y tú la puedes grabar. Eso le da seguridad a tanto al funcionario que la está haciendo como al ciudadano, de garantizar el debido proceso. Estas ausencias, estos vacíos de formación y de educación en ambos, en el policía y en el ciudadano, están escalando o pudieran escalar, Juan, en lo que lamentablemente sería una innecesaria conflictividad entre ambos. ¿Qué opinas tú? Absolutamente de acuerdo contigo, te he escuchado con mucha atención, porque no le pongo ni un punto ni le quito una coma a lo que has dicho. Yo suscribo totalmente tu reflexión, porque fíjate, si hay algo que ha caracterizado a la sociedad venezolana, sobre todo en estas últimas dos décadas y fracción, es el divorcio social entre la ciudadanía y sus uniformados.
bien sea uniformados militares o bien sea uniformados policiales. Este tipo de resoluciones, como la 109, es un instrumento legal que bien aprovechado con racionalidad, con ponderación, sirve incluso para acercar al funcionario policial al ciudadano, porque es un instrumento acertado, lo hemos dicho reiteradamente a través de nuestra conversación. Ahora, ¿qué no debe hacerse? Y como bien lo decías, es que se convierte entonces ahora en una patente de corso para promover en la práctica enfrentamientos ciudadano-funcionario policial, funcionario policial-ciudadano. En base a eso, ¿qué sugerimos nosotros, no? Has dado en el clavo cuando dices tenemos funcionarios policiales uniformados pero no formados. Ciertamente es así. Una vez que sale la resolución, creemos entonces que el compromiso, que la responsabilidad del Ministerio de Interior y Justicia e incluso de la Fiscalía del Ministerio Público como organismo garante de la legalidad. Y el Ministerio de la Defensa, porque es firmante. Desde luego de la resolución. Padrino López, así es, de la resolución. Exactamente. Defensa, el Ministerio tanto de la Defensa como Justicia, Interior, Justicia y Paz, como Ministerio Público, a través de la Fiscalía General, son, unos emiten la resolución y otros el garante de la legalidad. Entonces, ¿qué creemos nosotros que le falta ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues darle formación policial a los funcionarios, porque incluso tengo la seguridad que muchos no saben ni siquiera de la existencia de esta resolución. Y eso puede llevar a que en la práctica, en cualquier procedimiento, recurran a la violencia, a la represión. Entonces hay que explicarle la existencia de esta resolución, pero hay que explicarle también cuál es el contenido y alcance de la resolución, y hay que hacerlo con ellos y hay que hacerlo sobre todo, Ingrid, con los ciudadanos, para que no sucedan ejemplos como el que comentabas acertadamente del señor que vende el transportista de frutero, o los jóvenes de La Guaira. Yo te confieso que el del estado La Guaira no lo vi, del estado Vargas, no lo vi, pero vi uno del estado Anzoátegui, donde caramba, la ciudadana que está siendo sujeto del procedimiento casi le pega, casi agrede con el celular físicamente a los funcionarios. Entonces hay que aclararle a la ciudadanía, a la opinión pública, que este instrumento, la resolución 109, que permite grabar los procedimientos policiales, lo que autoriza al ciudadano es a documentar audiovisualmente el procedimiento. Ojo, no a interrumpirlo. Son dos cosas distintas. Usted va al médico y usted se sienta con el médico y le dice, doctor, disculpe, yo vengo a consulta. ¿Cómo no? Déjeme entonces chequearlo y tal. Doctor, ¿usted me permitiría, por favor, para yo después mostrárselo a mi familia, que yo grabe la consulta? Sí, cómo no, prenda su teléfono y grabe la consulta para que su familia pueda tener, digamos, acceso a la información de en qué consistió pues el chequeo médico que le estoy haciendo. Usted puede documentar el chequeo, lo que no puede es interrumpir la labor del médico. Lo mismo ocurre en este caso, usted documenta el procedimiento policial, lo que no puede es interrumpirlo. Yo te comentaba como anécdota, digamos, familiar, de que tengo un hijo en edad de manejar y tal, y un poco pensando que en un momento dado a él, a mí o a cualquiera nos puede ocurrir, hacíamos un ejercicio de pensar, bueno, ¿qué haríamos si nos vemos en un supuesto de esto? Yo recomendaría, un poco como abogado, que el ciudadano, con el mayor respeto posible, incluso le manifieste, le participe al funcionario policial que va a proceder en base, fundamentándose, mire, ese señor agente, señor oficial, fundamentado en la resolución 109 del Ministerio de la Defensa y fundamentado en el artículo 49 que consagra el debido proceso, yo con su permiso voy a grabar el procedimiento, ¿sí? ¿No? Entonces, con la educación, mira, la educación no está reñida con nadie, Ingrid, tú lo sabes que ha sido legisladora y ha sido líder comunitaria muchos años. Cuando usted llega con educación a un sitio, a usted se le abren las puertas, incluso a veces las puertas que pudieran en teoría ser las más cerradas, ¿no? Usted llega con educación, usted le participa respetuosamente al funcionario que, fundamentado en la resolución y en el artículo 49 de la Constitución, usted va a proceder a documentar audiovisualmente el procedimiento. Y además a eso agregarle, Juan, que tú le estás plantando un acuerdo al funcionario.
Exactamente. Yo le estoy plantando un acuerdo en que no tengo objeción en que usted revise, Sí. y yo voy a documentar lo que usted está haciendo. Exactamente. Para garantizar su procedimiento y también mi derecho. Exactamente. Entonces, Fíjate qué distinto hacerlo así Uh-huh. a hacerlo como lo hizo el señor de las frutas o como lo hizo la ciudadana que vi en las redes en Anzoátegui, que ellos mismos fueron, digamos, alegaron su propia torpeza y ellos mismos se perjudicaron porque se pusieron a grabar un procedimiento donde los victimarios, donde los agresores es el ciudadano. Entonces prácticamente, digamos que le ocurrió lo que le ocurrió a Chacumbele, ¿sabes? Ajá. Que ellos mismos se perjudican, ellos mismos se hacen daño porque, bueno, estás documentando una actitud agresiva, grosera, irrespetuosa de interrupción del procedimiento policial, entonces tú mismo terminas perjudicándote. Entonces, creo que el aprendizaje en este caso es perfecto, use su teléfono, aproveche las bondades que nos da la tecnología, pero sea extremadamente respetuoso con el funcionario para que el funcionario pueda realizar de la manera más normal y más calmada el procedimiento policial y sea una relación al final ganar-ganar, donde el funcionario cumplió como funcionario, como servidor público, y usted cumplió como ciudadano. Y además el funcionario se permite en ese momento decir, en este procedimiento, hoy es el día tal, fecha tal, en hora tal, procedo a detener de manera para hacer una inspección o en el vehículo o a este ciudadano, o tenemos esta alcabala aquí, sí. Van pasándolo, ok, los detenemos, pero le estamos haciendo esto, ya parte el ciudadano. Miren, en ese momento se está retirando, una vez me presentó su documentación, estando todo en orden, procede a retirarse de esta rutina policial. ¿Listo? Así es. Hay países, Ingrid, no vamos a cometer la antipática expresión de decir que están más desarrollados que nosotros, uh-huh. Pero bueno, digamos que están más modernizados que nosotros, ¿no? Los cuerpos policiales. Y allí tienen la figura del webcam, donde el propio funcionario tiene en su gorra o en su casco una cámara que está grabando y está transmitiendo en tiempo real, ¿no? Y esto es importante para evitar lo que tú decías hace un rato, la edición, ¿no? El caso de los chicos de La Guaira, uh-huh. Que grabaron solamente lo que les convenía, ¿no? Y no grabaron la parte anterior cuando dieron la vuelta en U. Uh-huh. Entonces, en este caso, hay cuerpos policiales y ya en otros países que tienen la cámara en el casco o en la gorra, y eso permite no solo grabar, sino transmitir en tiempo real a la central policial, y eso está quedando allí todo documentado. Entonces no pueden editar, no pueden poner las partes que les gusta, sino que va quedando allí ya como evidencia incluso para un eventual procedimiento judicial, ¿no? Ojalá algún día lleguemos allí nosotros, dentro del, digamos, de la modernización de nuestros cuerpos policiales, pero mientras no lleguemos allá, creo que este instrumento es especialmente útil al ciudadano. Y quizás la recomendación que yo daría a través de tu importante tribuna es no nos dejemos quitar el instrumento, no dañemos una conquista ciudadana abusando de él, y que eso vaya a ser justificación para que el día de mañana lo vayan de alguna manera a echar para atrás o a derogarlo en virtud de una situación de anarquía que se genera. Tenemos que hacer el segundo corte comercial, Juan. Al final me vas en el próximo corte, que vamos a entrar a hablar de la reforma, pero me vas a dar las recomendaciones que tienes a los ciudadanos en torno a mantener, preservar el espíritu, además democrático, de una real contraloría social de este instrumento. Vamos a una pausa comercial y regreso con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho.
Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. En este segmento vamos a dedicarnos a las recomendaciones que nos daría el doctor Juan Carlos Vidal en función de este valioso logro y, como bien él lo ha definido, una conquista ciudadana, de una conquista que no viene necesariamente de la gestión o de la visión de quien le da mucho más o le otorga más libertad al ciudadano, sino por el contrario, de las instituciones no poder detener los atropellos y los ciudadanos aprender a defenderse a través de un instrumento como el celular y documentar los abusos para que hoy esta resolución sea una realidad. ¿Cuáles serían las herramientas que nos recomendaría Juan Carlos a manera de que se pudiera no permitir que esta ley o sea derogada o se le hagan correctivos y se le agreguen elementos o instrumentos o artículos que desmejoren el valor tan importante como es documentar y hacer una contraloría social de los procedimientos policiales? Interesantísima pregunta, Ingrid, porque trae consigo pues una visión más allá del presente, una visión futura de lo que pudiera ser un argumento, ¿no?, de las autoridades para cercenar esta conquista ciudadana, que es la resolución que permite grabar los procedimientos policiales, ¿no? Entonces, en base a ello, la primera recomendación que deberíamos darle a los escuchas es evitar cualquier conducta que pueda ser violatoria de la ley de tránsito terrestre y que pudiera justificar que usted sea abordado por unas autoridades policiales. El ejemplo típico: no usar el teléfono móvil, el teléfono celular mientras esté conduciendo, usar el cinturón de seguridad, cumplir con las señales de tránsito, evidentemente el tema de la prohibición de comerse la luz cuando se encuentre en rojo, la prohibición de dar la vuelta en U, respetar los máximos establecidos de seguridad. O sea, primero evitar, ¿no?, conductas que puedan ser susceptibles de ser sancionadas de acuerdo a la legislación policial en materia de tránsito. Esa sería la primera. Ahora, si no obstante ello, estar usted en el cumplimiento, desde luego se me pasaba también, no conducir cuando se esté bajo los efectos de bebidas alcohólicas, desde luego. Ahora, si a pesar de usted encontrarse, digamos, dentro de una situación de legalidad, usted es abordado por una comisión policial, bien sea a través de una alcabala fija, móvil, lo ideal es, la recomendación más importante es mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, la cordura y el respeto hacia la autoridad policial. Yo pertenezco a una generación, yo me crié en una generación donde uno se le decía en la escuela que a los mayores se respetaba y que el uniforme se respetaba también, ¿no? Entonces creo que eso es importante, el respeto ciudadano, no ser el ciudadano el que de alguna manera violente la ley, participarle al funcionario policial que usted, haciendo uso del derecho garantizado en la resolución 109 y del artículo 49 de la Constitución, usted se va a permitir
el grabar, el documentar audiovisualmente el procedimiento. Eso además va a ser un arma poderosísima que le va a indicar rápidamente al funcionario de que usted conoce sus derechos y que usted maneja la ley. ¿Me explico? Completamente. Cuando usted le diga al funcionario, mire, disculpe, señor agente, señor oficial, cómo no, por supuesto, proceda a la revisión del vehículo. Ahora, si usted me permite, yo voy a hacer uso de la resolución 109 y de mi derecho al debido proceso consagrado en la Constitución. Usted, una vez que le diga eso al funcionario, el funcionario va a darse cuenta que está ante un ciudadano bien documentado. Bien documentado. Es, caramba, tengo que estrechar también entonces las medidas de mi procedimiento, hacerlo lo más apegado a la ley, ¿no? ¿Me explico? Entonces eso va a ser determinante. Entonces decimos, lo primero, evitar cualquier conducta que pueda ser sancionada de acuerdo a la legislación de tránsito. 1, 2, mantener la calma, la cordura y el respeto hacia la autoridad. Y 3, eso que tú dijiste acertadamente en el bloque anterior, que la palabra en algunas ocasiones es mal interpretada, pero que es una palabra acertadísima, que es negociar con el funcionario policial de la mejor manera. Construir acuerdos de respeto para el procedimiento. Exactamente, la negociación de un acuerdo con el funcionario policial para decirle, mire, yo en base a la resolución y al propio artículo 49 de la Constitución, voy a hacer uso de mi derecho a documentar audiovisualmente, a grabar el procedimiento. Disculpe, no tiene usted ningún problema, ¿verdad? Y que quede grabado. Que no exactamente, entonces, bueno, le está pasando la pelota a la cancha del funcionario policial, entonces debe ser él ya quien debe ser cuidadoso del principio de la legalidad. Esas serían las recomendaciones fundamentales. Excelente, Juan. Sí. En torno a la reforma, porque nos quedan por lo menos unos 13 minutos más para que hablemos sobre la reforma. A rasgos generales, esta reforma generó angustia en los vecinos del municipio Sucre, y lo que preocupa y nos debe ocupar es en aclarar las dudas que se hayan establecido, y que si desde tu perspectiva esta reforma a la ordenanza de convivencia ciudadana, que también es un gran instrumento para reordenar el desastre, porque se ha convertido en una crisis, inclusive una crisis de gobernabilidad, bien sea el tema de las fiestas, la situación en los condominios, ciudadanos que se creen dueños de las vías públicas y las cierran y hacen mega rumbas de 2 y 3 días. Aunque usted vive en un barrio, usted tiene derecho a descansar. Entonces, todo este tipo de elementos que han generado un caos en el municipio. Bueno, vamos a nombrar, por ejemplo, una calle tan impresionante, el desajuste que hay allí, que como es la calle Las Tinajas en el barrio La Línea, en Petare Sur. Eso ahí empieza los jueves, y usted ahí se pierden 2 canales de vía y es intransitable esa zona porque, bueno, las megarrumbas. Pero hay una preocupación, además, que esto no se replique si es así, que no se replique esconder detrás del pedir permiso para obstaculizar las vías, no se vaya a esconder la necesidad de que un ciudadano que se sienta afectado en sus derechos pueda protestar haciendo uso de su derecho constitucional consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución. Juan. Sí. Bueno, fíjate, Ingrid, lo primero, estamos hablando, digamos, entre colegas que fuimos concejales, fuimos munícipes de Sucre, conocemos la materia porque nos tocó dedicarnos a eso. Yo suscribo absolutamente, apoyo absolutamente lo que acabas de decir. Yo estaré del lado siempre de promover legislación que regule la convivencia ciudadana, sea una ordenanza, sea un código ciudadano, sea un artículo que de hecho está en la Constitución como está, o sea a través de lo que pienso que le hace falta al país, que es una gran ley orgánica de convivencia ciudadana. De manera que estoy absolutamente de acuerdo que hay conductas humanas que hay que regular para que no violen derechos de terceros. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como bien lo dices, muchas veces
se aprovechan necesidades sociológicas, y volvemos al ejemplo del jinete, para crear legislación con elementos ideológicos y con elementos políticos. Mira, hace muchos años, hace más de 100 años, existió uno de los juristas más importantes en la historia jurídica de la humanidad, llamado Hans Kelsen. Ese señor Kelsen, que quizás, bueno, la gente ha escuchado hablar de él por la famosa pirámide de Kelsen, que establece las jerarquías de que arriba está la Constitución, después están las leyes orgánicas, después están y al final están las ordenanzas y las resoluciones. Este señor Kelsen decía que a la ley había que desintoxicarla de elementos partidistas, de elementos políticos, de elementos ideológicos, incluso de elementos religiosos, que usted en la ley no podía meterse con el tema de Dios porque Dios era algo intangible, ¿verdad? Y que la ley tenía que ser objetiva y estar desintoxicada. El problema de esta ordenanza en el municipio Sucre, de la reforma de ordenanza de convivencia ciudadana, es que tiene elementos ideológicos y tiene elementos partidistas. Cuando te habla de que hay que fomentar las comunas y tal, y bueno, está bien, pero las comunas no es constitucional, ¿y dónde queda la participación ciudadana? ¿Y dónde quedan las asociaciones de vecinos? Constitucionalmente las asociaciones de vecinos, las constitucionales asociaciones de vecinos. Exactamente, entonces yo me entero de la reforma de la ordenanza porque unos vecinos de la asociación de vecinos de los dos caminos, valga la cacofonía, me dicen, mire, Juan Carlos, ¿qué opina usted de esto? Entonces me pongo a leer el instrumento y el instrumento tiene cosas muy buenas. La verdad es que el 80% del instrumento, hay que ser objetivos, el 80% del instrumento es necesario, es pertinente, pero tiene unos elementos allí que hay que cambiar. El primero, para atender lo que recomendaba Juan Carlos Vidal, que es un mortal del montón, para atender lo que recomendaba Hans Kelsen hace más de 100 años en Austria. Señor, quítele los elementos ideológicos, quítele el color político. Una ley no puede ser roja, ni puede ser amarilla, ni puede ser verde, ni puede ser azul. Tiene que ser transparente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitarle los elementos, vamos a quitar comuna y vamos a hablar de asociaciones de vecinos, de consejos comunales. O sea, vamos a hacerla para todos. Eso es lo primero. Lo segundo, bien local. Inclusive, si las quieres incorporar, los incorpora, pero claro, reconociendo la existencia de todo. Exactamente. Menciona todas las organizaciones comunitarias para que la ley les sirva a todos, les sirva a unos y a otros, ¿no? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación que hice, la detallaste tú bien, el artículo 14. Señor, no es lo mismo obstaculizar la vía pública que cercenar el derecho al libre tránsito que está consagrado en el artículo 50 constitucional. Yo estoy de acuerdo, Juan Carlos Vidal, está de acuerdo en sancionar la obstrucción al derecho al libre tránsito, porque no puede ser que una persona se vaya trasladando a su lugar de trabajo o vaya trasladándose a un centro asistencial a hacerse una diálisis o a una emergencia y no pueda pasar porque gente decidió obstruir la vía pública y cercenar el derecho al libre tránsito que tiene jerarquía constitucional en el artículo 50. Pero ya va, eso es muy distinto a obstaculizar la vía pública, porque yo le comentaba a mis vecinos en un conversatorio que tuvimos en la California Sur, si la ordenanza ahorita se viniera a aplicar, estaríamos todos presos y multados, porque los vecinos bajaron con un banquito, Ingrid, eso sabes, sencillito que uno lleva para la playa, bajaron con su banquito y nos sentamos, bueno, en la acera y en un pedacito de esquina, bordeando un poquito de asfalto que había allí, nos sentamos a conversar sobre diversos temas comunitarios. Eso para una autoridad, de acuerdo al artículo 14 de este proyecto de ordenanza, puede ser interpretado como que, mira, pusieron un obstáculo en la vía pública. ¿Cuál? La sillita de playa, ¿me explico? Argumento suficiente para... Juan, una cosa, ya no es un proyecto, ya está aprobada, y aprobada por unanimidad. Eso me preocupó profundamente, Juan, porque ahí hay 4 concejales de oposición que dieron la unanimidad y no escuché, lamentablemente, no sé si es así, que quede grabado en este programa, le tienen derecho a réplica de alguna objeción en torno a estas cosas, como bien las has colocado, donde se le ha puesto el picante político a favor de una ideología particular. Así es. Yo te hablaba de proyecto porque en ese momento que estábamos discutiéndola con los vecinos, era proyecto. Ya es ley vigente, ya fue aprobada, como bien lo dice, ¿no? El tercer y último elemento que quiero mencionarte es que creo que se perdió una oportunidad de oro en la ley, en el proyecto, en ese momento de ordenanza, para regular un tema que se ha metido en la vida cotidiana de todos nosotros, que es la virtualidad.
Yo doy clases en la universidad por virtualidad, recibo clases de diplomado por virtualidad, me comunico con los vecinos en los grupos del agua por virtualidad. Entonces creo que se perdió una oportunidad en el proyecto de incluir un artículo o un capítulo, que regulara la virtualidad, la convivencia ciudadana virtual. Completamente, además que, por ejemplo, los juntas de condominio Exactamente. sufren muchísimo, por ejemplo, cómo se utiliza el instrumento de un grupo de WhatsApp para un condominio para generar violencia a través de mensajes en un grupo de WhatsApp contra una junta o contra un vecino. Eso ha podido regularse a través de esa ley. Mira, te cuento una incidencia comunitaria de mi edificio, ¿no? Nosotros en el grupo WhatsApp del edificio teníamos un vecino, afortunadamente se fue, vendió y se fue, pero ese señor, todo el mundo le decía el invivible porque usaba el grupo WhatsApp, que era para temas estrictamente de información sobre el racionamiento del agua, sobre lo que se informa en un condominio, ¿no? Ajá. Funcionamiento del ascensor y estas cosas, áreas comunes. Bueno, el señor decía impertinencias permanentemente, y entonces cuando el administrador del grupo lo sacaba, la administradora del grupo, la vecina de la Junta de Condominio lo sacaba, él apelaba a su derecho a tener participación en la asamblea virtual como propietario y tenían que volverlo a meter. Ahora, ¿qué pasa con este tipo? Que era su derecho, ciertamente. Que ciertamente era su derecho. Entonces, ¿quién regula hoy en día que la virtualidad ya no es que es una novedad a raíz de la pandemia? No, que la virtualidad es una realidad que se metió en nuestra cotidianidad. Uh-huh. ¿Quién regula hoy en día eso? Entonces le sugerí a los señores concejales, le dije, mira, atendamos a la recomendación de Hans Kelsen, desintoxiquemos la ordenanza de elementos políticos ideológicos. 1, 2, mejoremos ese artículo 14 para que no se preste a malas interpretaciones. No es lo mismo obstaculizar la vía pública a cercenar el derecho a libre tránsito. Y 3, hablemos de virtualidad, de convivencia ciudadana virtual. Bueno, no hicieron caso omiso, pues no atendieron el llamado. Y lamentablemente, como bien lo dices, con mucha valentía además, con mucha claridad, fue aprobado por los 13 concejales de manera unánime. Entonces yo como ciudadano, que tengo una postura política y que en las elecciones del 21 de noviembre voté distinto a la postura ideológica de quienes gobiernan en Sucre, siento que tengo el derecho de exigirle a mis concejales qué pasó allí, porque ustedes votaron todos por el PSUV, por la propuesta del PSUV, porque nadie levantó la mano para decir, mire, me encanta la ordenanza, es una maravilla, pero cambiémosle esto y esto. Además, Ingrid, nos pusimos a la orden de todos ellos. Le escribí a varios de ellos, incluso al WhatsApp. Le dije, mira, la ordenanza está muy buena, pero creo que hay que cambiarle esto y que hay que cambiarle aquello y podemos ajustar esto otro. Los proponentes de la ordenanza, concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, tuvieron la cortesía de devolverme la llamada y decirme, profesor, nos parece interesante lo que usted propone. Finalmente después no lo incluyeron, pero tuvieron al menos la cortesía de qué pasó con los concejales, con los 4 concejales que están allí de la oposición. ¿Qué postura tuvieron? Tú fuiste concejal del municipio de Sucre. Sí. Juan Carlos Vidal, yo fui concejal del municipio. Y tuvimos y aun cuando fuimos concejales de oposición, tuvimos posturas adversas. A quienes gobernaban, incluyendo al propio alcalde, le hicimos objeción. A ti te tocó ser en ocasiones apoyar y en ocasiones ser crítica y nadie. Totalmente. Mira, eso nadie se muere por eso. Eso es perfectamente válido y normal en un sistema democrático. Ese es el equilibrio de las posturas, tanto ideológicas, políticas, incluso personales. Entonces, yo evito, digamos, tocar el tema, lo he hecho porque tú de una manera además muy transparente lo has hecho y me parece que además tienes razón, pero yo lamento que cuando uno manifiesta estas recomendaciones, porque al final son recomendaciones ciudadanas, esto genere molestia en autoridades municipales que dicen, no, pero es que fulano de tal, Juan Carlos Vidal me está haciendo oposición. No es hacer oposición, es tratar de, y vuelvo al principio del programa, de que si vamos a montar un jinete en el caballo que va a cabalgar sobre la realidad sociológica de los tiempos, que ese jinete sea lo más diestro, lo más experto posible, lo más aventajado para que cumpla la función. Y en este caso aprobamos una ordenanza, o aprobaron una ordenanza, Ingrid, que en el futuro inmediato los concejales que vengan van a tener que modificarla nuevamente, porque es un instrumento jurídico
insuficiente, inadaptado a la realidad sociológica que se está viviendo. Entonces, así como al principio del programa defendimos de manera favorable y de manera positiva la entrada en vigencia de la resolución que faculta a los ciudadanos a que graben los procedimientos policiales, así también tenemos que decir que en el caso del municipio de Sucre, del estado Miranda, se aprobó una ordenanza que tiene de convivencia ciudadana, que tiene muchas cosas buenas, que tiene muchas cosas positivas, que regula excesos muchas veces de la cotidianidad, como el exceso en el volumen, las fiestas nocturnas, pero también tiene errores que eran convenientes haberlos solucionado y haberlos corregido en su momento. ¿En cuál momento? En el momento de la discusión parlamentaria, que para eso es que se lleva el instrumento a sesión y se discute en la plenaria. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, gracias Juan por por habernos otorgado esta hora de documentarnos y formarnos, además de saludablemente, que nos permite entender que las posturas, cuando las cosas traen bienestar a los ciudadanos, hay que decirlas por la calle del medio, sin tapujos, y tampoco podemos ocultar las cosas que sean saludables. Y cuando no fueren así, también tenemos que elevar nuestra voz. Gracias, Juan. Gracias. Un saludo solamente de despedida. Quisiera, si me lo puedes permitir, de menos de 30 segundos para decir, hemos asumido nuevas responsabilidades profesionales, tenemos unos pocos meses aquí en el Centro de Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila, justamente en el municipio Sucre, en Boleíta Norte, y queremos poner a la orden de la ciudadanía, de la opinión pública, pero más aún a la orden del liderazgo comunitario, ese liderazgo auténtico, sincero, que se activa, que escucha el radar de los barrios, para ponerlo a la orden en materias de formación ciudadana, de formación política, porque como decía Aristóteles, la política es el pan nuestro, es el que nos motiva, el que nos lleva a la atención de los problemas de la ciudad, los problemas comunes, y desde el Centro de Formación de Estudios para la Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila queremos estar a la orden de todo el liderazgo comunitario de la Gran Caracas y del país también. Qué buena noticia, qué buena noticia. Luego vamos a seguir replicando esa información, Juan, para que todos quienes nos sintonizan la conozcan, y sé que vas a estar allí haciendo un gran trabajo, además al servicio de los ciudadanos, que es una de tus grandes virtudes. Dios te bendiga, Juan, gracias por atendernos. Amén. Así nos despedimos en la mañana de hoy. Desde la Gerencia General nos acompaña Jaime Nestares, Willy Sarcaya desde la Gerencia de Producción de RCR. Julio Pinto nos acompaña en los controles, nuestra apreciada Yelixa Doniz lo hace desde la producción del Radar de los Barrios, quien condujo hoy para ustedes Ingrid Palacios. Dios bendiga su inicio de semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750